Continuamos con representantes del ensayo literario contemporáneo, exclusivamente en lo que va a ser América Latina. Ya habíamos hablado con respecto a este tema en una pequeña breve introducción de las características del ensayo latinoamericano y veíamos cómo el ensayo latinoamericano tiene influencia de opinión en lo social, en lo económico, en lo político, en lo literario, en las costumbres, en las tradiciones, todo un mundo universal del ensayo. Sin embargo, vamos a tener representantes muy dinámicos en este aspecto, porque representantes del ensayo literario contemporáneo latinoamericano nos vamos a encontrar con Alfonso Reyes, Octavio Paz, nuestro premio Nobel de literatura, Jorge Luis Borges, el argentino más intrépido en este aspecto, no solamente en el ensayo, tiene una gran capacidad de producción literaria, y nuestro polifacético Carlos Monsiváis, que no hace mucho que nos dejó en este apartado. Comencemos. Cada uno de ellos tiene ciertas características. Por ejemplo, Alfonso Reyes, como representante de este mundo del ensayo, va a tener gran diversificación, ¿no? Él nace en Monterrey en el 89 y muere en la Ciudad de México en el 59. Sin embargo, es un personaje muy querido en las letras mexicanas porque fue ensayista, fue crítico, fue poeta y sobre todo un gran narrador mexicano. Él nace en Monterrey, de hecho su padre tiene participación dentro de lo que va a ser la Revolución Mexicana, en una confrontación que tiene con Francisco y Madero, pero bueno, en ese momento muere su padre. En el caso de Alfonso Reyes, pues prácticamente se va, se va de México algún tiempo, vive en España, pero va a tener algún momento junto con algunos otros escritores como Enrique Ureña, Antonio Caso, el famosísimo José Vasconcelos, que va a ser el secretario de Educación Pública en México y que va a ser creador de los libros de textos, y que con ellos, con Enrique Ureña, Antonio Caso y José Vasconcelos, pues va a fundar lo que va a ser el Ateneo de la Juventud, y que pues nos va a hacer comprender cómo es la dinámica de lo que quiere Alfonso Reyes, ¿no? Construir un momento de cultura en las letras mexicanas. Sin embargo, la producción literaria de Alfonso Reyes siempre va a estar relacionado con la tradición occidental. Va a ser muy clasicista Alfonso Reyes, ¿no? Él es el que se va a dedicar a leer a los clásicos y a fundamentar su literatura en esa época antigua de la antigüedad grecolatina hasta la creación de ciertos aspectos de Mallarmé y la estética simbolista, ¿no? Va a ser un simbolista, yo creo que en su tiempo, ¿no? Entonces, si ustedes leen la producción de Alfonso Reyes, se van a dar cuenta de que hay demasiados símbolos dentro de sus escritos y eso permite divagar en el aspecto de su contenido literario. Sin embargo, Reyes va a tener una cierta profundidad moral para los escritores de la mitad del siglo XX. ¿Por qué? Reyes es, creo que por eso lo tenemos así en su máximo esplendor, o en un atil, o no sé, en un lugar exclusivo de las letras mexicanas, porque va a impulsar esa dinámica del escritor mexicano. Para esos años, mitad del siglo XX, la literatura mexicana va a tener un progreso muy fuerte. La cultura y la literatura mexicana va a estar en su máximo apogeo junto con los contemporáneos, que va a ser un grupo de escritores muy jóvenes que van a comenzar en su juventud. Muchos de ellos van a fundar revistas literarias, y que la característica de estos grupos de los contemporáneos pues va a ser que
tengan esa capacidad brutal de entender las letras, de escribir, de estar en todos los aspectos, la política, en la cultura, en la educación. Muchos de ellos van a trabajar dentro de algunas embajadas, como va a ser Octavio Paz, que no es parte fundamental del grupo de los contemporáneos, pero sí por ejemplo, de José Luis Novo, algunos otros como Alfonso Reyes, que van a estar trabajando dentro de esas letras mexicanas y le van a dar prioridad. Y por eso les decía que en el caso de Alfonso Reyes es un diplomático que se va a ir a España, Argentina, va a tener comunicación con algunos escritores latinoamericanos y de hispánicos, y que va a ir ejerciendo ese rango de poder dentro de las letras mexicanas e hispánicas, porque al final de cuentas son gente muy comprometida con México. Creo que va a ser una de las grandes épocas de esta generación de poetas y escritores mexicanos. Al final y al cabo van a alcanzar un máximo impulso en la creación de figuras de la educación, se van a consolidar plenamente en sus aspectos literarios y que muchos de ellos van a contribuir a lo que hoy obtenemos dentro de nuestra educación. Entonces, si pueden leer a Alfonso Reyes, pues eso es la dinámica de Alfonso Reyes. Algunos textos de Alfonso Reyes, pues van a ser muchos. De hecho, hablar de la producción literaria de Alfonso Reyes es bastante, hay una gran producción en todos los aspectos, ¿no? Si nos damos cuenta, pues es ensayista, es crítico, es poeta, es narrador, o sea, la producción literaria de Alfonso Reyes es bastante amplia. Por otro lado, vamos a tener a nuestro Premio Nobel de Literatura, a nuestro querido Octavio Paz, que pues prácticamente nace en 1914 en México y muere víctima de cáncer en el 98. Para ese tiempo, pues prácticamente estábamos, en mi caso estaba ya casi en los últimos, estábamos en la preparatoria y ver esta situación, el impulso de Octavio Paz, nuestro premio Nobel de Literatura, porque gana un premio Nobel de Literatura con el Laberinto de la Soledad, que es importante leerlo, ¿no? Sin embargo, al igual que Alfonso Reyes, va a estar dentro de la diplomacia mexicana, va a ser diplomático en París y en la India. Lo que tiene Octavio Paz es que es un gran poeta, pero también es un gran ensayista. Va a impulsar la cultura de las revistas. Barandal, si no me equivoco, es una de sus revistas que funda casi en su juventud y que ya en los últimos momentos, por ahí de mediados del siglo, va a fundar otra revista que se llama Taller, del cual va a tener en su momento una gran crítica. O sea, de hecho, hablábamos de Alfonso Reyes hace un rato con respecto al grupo de los contemporáneos. De hecho, hay una revista del grupo de contemporáneos donde estos jóvenes impulsaron la cultura de la literatura y la llevaron a su máximo esplendor para México y el mundo. Entonces, Octavio Paz hace lo propio. Va a fundar muchos de estas revistas. Sin embargo, lo que va a tener aquí va a ser es que son muy humanistas estos escritores, muy comprometidos con la sociedad, con todos los aspectos sociales, y van a marcar sus temas muy propios, ¿no? En el caso de Octavio Paz, los temas van a ser el erotismo, la reflexión del destino del hombre y muchos relacionados con la época clásica griega. Les decía hace un rato con respecto a Alfonso Reyes, pues Octavio Paz también va por esa dinámica de leer a los clásicos y entender el mundo que nos rodea, ¿no? Va a tener un aspecto existencialista en algún momento. Y como les decía hace un rato, es diplomático, estando en la India, él
como embajador, va a renunciar a los hechos sucedidos en el 2 de octubre del 68, en la matanza de Tlatelolco, porque realmente él llega a decir en algún momento que no quiere pertenecer a un sistema político que asesina a jóvenes. Y él está en pro de la verdad y de la justicia, y eso es lo que lo declina a ser embajador de la India y simplemente renuncia. Va a tener un matrimonio con Elena Garro, quien es también una escritora muy comprometida y muy reconocida en nuestro México. Su relación va a tener, al igual que Alfonso Reyes, ellos van a ser muy, o sea, los escritores de mediados del siglo XX, van a estar muy, muy relacionados con otros poetas de otros países, que también a su vez van a tener situaciones sociales comprometidas, como España, como en Sudamérica, con todo este aspecto de las dictaduras, y entonces se van a meter muy de lleno a la relación con estos poetas y que les va a servir para poder hacer críticas. Si en México no se puede hacer una crítica, pues ellos lo pueden hacer, ¿no? Y si en Argentina o en España no puedes hacer una crítica directa, pues lo puedes hacer desde México. Entonces es la relación o la conectividad que tenían los escritores latinoamericanos y que siempre han tenido, porque al final de cuentas desde José Martín, con un ensayo que se llama Nuestra América, pues ve cómo la relación entre las naciones latinoamericanas pues tiene que desarrollarse, porque al fin y al cabo José Martín y algunos otros luchadores pues veían a América como una unidad total, ¿no? Es como lo que vemos hoy en día con Europa y la Unión Europea. Entonces, algo parecido así perseguían estos escritores y que tenían esa conexión. Por eso la relación entre Octavio Paz y el otro premio Nobel de Literatura, que es Pablo Neruda, pues tenían un acercamiento muy, muy estrecho. Entonces, eso es el caso de Octavio. Por otro lado, vamos a tener a nuestro querido argentino Jorge Luis Borges, que es brutal. Este señor es un escritor muy, muy culto, trabajó en una biblioteca, prácticamente le gustaba vivir en una biblioteca, pareciera ser como un ratón de biblioteca. Él fue escritor, traductor, crítico, catedrático argentino. Estuvo influenciado por William Shakespeare, o sea, no cualquiera está influenciado por William Shakespeare. Sabemos que William Shakespeare en la mayoría de sus obras trata las situaciones humanas o las relaciones humanas. Thomas Kinson tiene mucha conexión con la Biblia, pero de una manera muy intelectual. La literatura clásica y la filosofía. La mayoría de sus textos son muy filosóficos, muy existencialistas o muy simbólicos también. El manejo de un texto breve con fuerza y el simbolismo que maneja, y creo que en algún momento hemos platicado sobre sobre Jorge Luis Borges, y prácticamente leerlo es brutal, ¿no? No vas 2, 3 líneas y el contenido es brutal, el simbolismo está ahí, cada palabra tiene una conexión con la otra, tiene un simbolismo, tiene una interpretación muy fuerte, y entonces prácticamente 2, 3 líneas automáticamente tienes que interpretar rápidamente, porque es muy muy fluido su significado de cada uno de sus textos. Algunos de sus temas fueron muy variados, porque la influencia y la agilidad lingüística que tenía este hombre pues era brutal. Sus interpretaciones y conceptos con el tiempo, el espacio, el destino y la realidad y la brevedad eran sus más amplios temas de los cuales hablábamos, ¿no? Entonces, o de los cuales más bien él hablaba, porque el tiempo es todo un monstruo que nos carcome y nos hace pensar. El espacio es un dinamismo, el destino, pensar en el destino y una realidad donde la brevedad se vuelve compleja, donde la infinitud de las cosas se vuelven perplejas, y prácticamente eso es lo que todo esto, la interpretación de conceptos, es lo que va a llevar a Jorge Luis Borges a tener un misticismo dentro de todos sus escritos. Es un precedente en todos sus escritos, el misticismo, y un misticismo muy fuerte que tienes que leerlo entre líneas, porque si no simplemente no lo entendemos. Algunas de sus obras importantes fueron Ficciones y El Aleph, o Los senderos que se bifurcan. Hay muchos, hasta los títulos, ¿no? Ficciones y El Aleph, o sea, ¿qué cuestiones nos deja Jorge Luis Borges?
Y él va a ser en esa dinámica. Y por último vamos a platicarles con respecto a Carlos Monsiváis, que Carlos Monsiváis es uno de los polifacéticos mexicanos más del ensayo en su rama. Es uno de los grandes ensayistas, ¿no? O sea, es polifacético y ahorita les voy a explicar por qué. Él nace en 1938 y muere en el 2010, no hace mucho, hace ya 10 años que falleció Carlos Monsiváis. Él prácticamente su vida va a ser y va a estar dotada en el periodismo. Es cronista, ensayista y narrador. Él prácticamente, si nos damos cuenta en sus imágenes que tenemos de recuerdo de él, pues siempre va a estar en su estudio, repleto en un desorden, en un caos. Estudia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pero también estudia economía. Sin embargo, estas dos ramas le van a permitir desenvolverse, ¿no? Él prácticamente dicen y cuentan las anécdotas que pues prácticamente Monsiváis a veces cuando tenía que comer comía y cuando tenía que dormir dormía. O sea, él se podía pasar días y horas dentro de su estudio leyendo, escribiendo, analizando, interpretando y nunca se cansaba, ¿no? Fue un amante de lo que hacía y de lo que le gustaba. Vivió su vida como quiso vivirla, escribiendo. Siempre colaboró con los medios impresos. Cuando fallece, pues prácticamente en Novedades, Excelsior, Uno más Uno, La Jornada, El Universal, que fueron en los diarios de tira nacional, donde él estuvo trabajando y colaborando para divulgar sus proyectos y sus opiniones en muchas de sus publicaciones, ¿no? Estamos hablando de que Carlos Monsiváis tenía una diferenciación entre una cosa y otra. O sea, prácticamente cuando lo entrevistaban o le hacían un comentario o algo, él simplemente decía y desdecía, ¿no? Entonces, tiene esa capacidad brutal de entender las cosas sociales, tanto en economía, en política, en cine, en literatura, en pintura, en todo lo que él le preguntara, simplemente respondía de una forma brutal, donde su conocimiento simplemente se desencadenaba y procedía a alcanzar los términos más audaces que él podía definir. Por eso decimos que fue un escritor polifacético, porque simplemente deslumbraba con su capacidad de crítica y la visión del mundo que él veía y cómo lo conceptualizaba bajo los términos en que tenía una fluidez en las formas de publicar. Siempre estaba asistiendo a coloquios, a colaboraciones periodísticas, y realmente la producción de Monsiváis se habla de 50 títulos, pero realmente esos 50 títulos no sabemos si realmente sean los totales, porque la producción de Carlos Monsiváis está completamente desenvuelta, está en todas partes. No hay una categorización de lo que produjo Carlos Monsiváis. Y podemos mencionar solamente algunos de sus títulos, como Días de Guardar y Amor Perdido. Esos serían prácticamente nuestros representantes del ensayo literario, y que hay algunos muchos más, ¿no? Está Eduardo Galeano, uno de los grandes ensayistas latinoamericanos, uruguayo, Eduardo Galeano. Para mi punto de vista es un autor muy comprometido con la sociedad, y entonces si lo pueden leer a Eduardo Galeano, que no lo estoy integrando aquí, pero sí es importante, ¿no?, que lo integren. Desde José Martín, desde La Habana, Cuba, hasta la Patagonia, la producción literaria y en el ensayo latinoamericano es bastante amplia. Pero bueno, ellos son nuestros queridos intérpretes, y entonces es lo que tenemos. Ahora bien, aquí tengo un texto que les estoy marcando sobre qué se entiende por literatura latinoamericana. Es un video de YouTube. Sin embargo, lo que quiero es que ustedes también redacten un ensayo con respecto a lo que es, apoyándose de esto, ¿no?, que se entiende por literatura latinoamericana. Vean este video. De igual forma se los vamos a anexar en su complemento de actividades, pero sí es importante que analicemos cuál es el término y cuál es la diferenciación entre el ensayo latinoamericano con respecto a otros tipos de géneros. Y eso sería todo por el día de hoy.
Gracias, bye bye.